Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación, donde conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros una de las guionistas y directoras con una voz muy personal, muy particular y más reconocida, sobre todo a nivel de guión dentro de nuestra cinematografía, que no se ha prodigado mucho en la dirección, pero las veces que se ha prodigado sí que es verdad que ha obtenido un reconocimiento muy grande y muy interesante. Y hoy viene a hablar con nosotros de su primera película, Libertad. Clara Roquet, bienvenida. Muchas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí. Genial. Yo creo que tienes muchas cosas que poder compartir, porque tú tienes una visión que no solo es la de directora, sino es la de directora, partiendo de la base, no solo como guionista, sino que también te has labrado una reputación muy buena como consultora de guión. Que eso también es una faceta que muy pocas veces se trata, muy pocas veces se dice. Sí, esa figura del analista es muy crucial y creo que a veces se le da poca importancia. Yo tengo la suerte de trabajar con analistas como Coral Cruz, por ejemplo, que fue una pieza muy clave en la creación, por ejemplo, de 10.000 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Que de repente desbloquea una cosa del guión y creo que hay que reivindicar a los analistas. Antes de entrar en Libertad, una pregunta que me surge ahora es, tú como analista de guión, pero a la vez siendo cineasta, ¿cómo separas esa faceta de ser o un analista de guión, pero sin que entre a colación o entre tu mentalidad o tu parte de cineasta? ¿Cómo mantienes la objetividad con eso? Pues en realidad, o sea, yo no me considero tanto analista de guión como guionista y de hecho lo que aplico cuando trabajo como analista de guión son herramientas de guionista, ¿no? Porque no tenía una formación de analista, tenía una formación de guionista, no sé si hay una formación específica de analista, pero por ejemplo yo no hago informes, no hago sencillamente, yo me siento a hablar con el guionista, director o directora con quien estoy haciendo la consultoría y a tirar preguntas, a intentar buscar, ¿no?, cómo solucionar como los problemas que yo detecto en el guión desde mi instinto de guionista. Y tiro de las herramientas, yo siempre digo que como guionista tengo una cajita de herramientas que he ido acumulando pues a fuerza de trabajar y también de compartir o escuchar como procesos creativos de otra gente y decir, uy, esto es muy interesante. También, gracias a los profesores que he ido teniendo, pues yo aplico estas herramientas, ¿no?, las pongo al servicio de ese guión en concreto. Y eso es algo que se puede aplicar en escala pequeña o más grande a cualquier proceso creativo. Yo esta cajita de herramientas la tengo y la uso tanto en mis proyectos como en los proyectos en los que soy guionista o analista. Lo que me pasa es que cuando son mis propios proyectos pierdo mucho más rápido la objetividad. Así, ¿eh? Sí. Pues normalmente sería al revés. Y es curioso porque a mí hay una cosa que me pasa, yo he tenido la suerte de trabajar con algún analista, pero hay un punto que me parece que, bueno, por lo que tú comentas, que hay una parte como que tú la tienes como muy bien compartimentada y es ¿dónde dejas el ego ahí? O sea, tu ego como guionista, quiero decir, porque hay un punto que tú detectas de algo que no tenemos. Que no hay. Pero ese ego que no existe, ¿dónde lo dejas o cómo lo dejas de lado cuando estás analizando un guión de otra persona? Pues lo del ego del guionista, que no tenemos, te lo decía en broma, porque todo el mundo tiene su ego, pero no tan en broma. O sea, hay una parte del guionista que... del trabajo de guionista que consiste en tener el ego muy bajo control, porque cuando eres co-guionista en especial, eso no va de ti, no es tu show, ¿no? Eso es la película del director. Yo trabajo mucho en cine de autor y ahí para mí lo principal es la voz del director y tú eres una herramienta para que esa voz brille, ¿no? Entonces tú puedes tener una voz propia, pero en ese caso no importa. Importa que tú encuentres una forma de que el director o directora pueda decir las cosas que quiere decir y que su historia diga las cosas que esa persona quiere decir. Entonces va de acallar el ego y de ponerlo completamente a disposición de la otra persona y de mimetizarse con su voz. Y saber cuál es tu lugar dentro de ese proceso, ¿no? Claro, totalmente. En cambio, cuando yo he estado dirigiendo o ha sido por ejemplo, en las series muchas veces los guionistas somos showrunners, entonces ya tienes mucho, va más de ti eso, ¿no? Tienes mucho más poder de decisión. O cuando es tu propio proyecto,
Entonces ahí ya despliegas el ego y tomas tú las decisiones y ahí va de encontrar y de seguir tu propia voz. Yendo ya un poquito en concreto a un guión tuyo, porque Libertad es guión tuyo, aparte es guión... bueno, estoy un poco confundido porque cuando tú ves la peli es guión tuyo, pero luego buscas en referencias, por ejemplo en IMDb sale que está con la figura que sale ahí de Eduard Solà, que es un guionista con el que tú ya has escrito varias veces. Entonces, bueno, cuando lleguemos al guión de Libertad te preguntaré, pero Libertad, año 2021, que es el año que se estrena, con lo cual entiendo que se rueda 2020 o incluso 2019 porque está la pandemia por en medio. 2019 y no lo pudimos estrenar en 2020. Bueno, decidimos no estrenar en 2020 porque no había cines, claro. Un año, sí. Entonces, para empezar y situarnos, ¿quién es Clara Roquet en 2019? Pues mira, yo acababa de volver, bueno, no acababa, no. Yo volví a Estados Unidos en 2017 y me deprimí mucho. Al volver, porque no es que Estados Unidos sea el mejor país del mundo, claramente no lo es, pero yo me había ido allí a estudiar cine en la Universidad de Columbia con una beca de la Caixa y eso fueron los mejores años de mi vida. Aparte de lo de la beca es un privilegio muy grande porque te permite estar solo estudiando y estar como 2 años totalmente centrado en eso. Hice muy buenos amigos allí. Fueron unos años de muchísima creatividad. De hecho, yo empecé a escribir Libertad allí y la película que estoy escribiendo ahora como segunda película también. O sea, fueron años de que sentí que podía dedicarme 100% solo a eso. Ya en los últimos años me quedé un par de años más, tenía que combinarlo con trabajar de 1.000.000 de cosas, pero bueno, fueron unos años muy bonitos y sobre todo porque hice un grupo de amigos muy fuerte y que seguimos siendo muy amigos y que colaboramos mucho juntos. Uno de ellos es Munia Akel, que es una directora libanesa con la que he colaborado mucho. Entonces yo volví un año antes que el resto porque a mí se me había terminado la beca y no podía aguantar más. Yo no quería, en ese momento me contactó Jaime Rosales para escribir Petra, fue 2016 creo, 2015, no me acuerdo. Y yo trabajaba de tantas cosas en Nueva York que tenía que escribir Petra tarde a la noche. Y yo pensaba, esto es absurdo, yo estoy aquí trabajando de babysitter, de no sé qué, de grabar conferencias, de dar clases. Y esto no me está para pagar alquiler y esto no me está permitiendo hacer lo que quiero hacer, que es ser guionista. Entonces, con la oportunidad encima que te dan de escribir un guión, claro. Que era para mí un referente. Entonces cuando me llamó Jaime fue como, esto es increíble. Entonces decidí volver. Yo dije, yo tengo que volver también porque cada vez para mí era más claro que quería dirigir Libertad. Volví para hacer un corto que es El Adiós, en 2015. Yo recuerdo ese corto. ¿Ah, sí? Sí, yo lo recuerdo. Ay, qué ilusión. Sí. Que de hecho, o sea, es cierto que no lo he revisado cuando revisé la peli, pero hay como ciertas similitudes. Comparte como muchas cosas con Libertad. Yo creo que hay una especie de origen ahí con ese corto. De hecho, fue completamente el origen. Yo en 2015, antes de ese momento nunca me había llamado a la dirección, pero escribí un corto estando en Nueva York que era muy personal, que era El Adiós. Entonces, de repente una amiga me dijo de dirigirlo y me iba contando, que es una gran directora, y me iba contando cómo lo haría ella y su visión y tal, y yo pensaba, ay, no, yo es que no lo veo porque tiene que ser así. Y yo tenía como muy claro, entonces ella me dijo, oye, ¿y por qué no lo diriges tú? Porque parece que lo tengas muy claro, y de hecho se le agradezco mucho que me dijera eso. En ese momento dije, venga, va, lo voy a probar. Pero me daba mucho miedo porque yo era muy introvertida, me veía muy guionista, no tenía carácter de directora para nada. Entonces, por lo que yo entendía que eran los directores, que yo entendía que eran gente como con autoridad, ¿no? Con mucha mano izquierda en el set. Mucha presencia. Una cosa un poco que imponían. Yo no tengo eso para nada. Pero digo, bueno, igual si lo hago con mis amigas y mis amigos, como me rodeé de gente que me da seguridad y confianza. Y fue un rodaje maravilloso. Yo sentí que podía dudar, ¿no? Que yo les podía decir, no, es que no sé cómo hacer esto. Y que no pasaba nada. Y que me ayudaban, ¿no? Que eso es algo que para mí se ha convertido en una forma de trabajar, como poder trabajar con gente con la que siento que puedo dudar. Y que la duda sea parte del proceso creativo, porque a veces parece que no podamos dudar. Y a mí me da miedo cuando no podemos dudar, cuando no nos podemos equivocar. Y equivocarnos, claro. Totalmente. Entonces dirigí El Adiós. Y dije, bueno, venga, yo me veo dirigiendo, y empecé a escribir Libertad, que era mi guión de graduación, que estaba
muy basado en una cosa que me pasó cuando estaba haciendo el casting de El Adiós, que era un casting era de cuidadoras, de gente mayor. La protagonista de El Adiós es una cuidadora boliviana. Entonces yo entrevisté a cuidadoras reales, no quería una actriz porque tampoco había una actriz profesional que pudiese hacer ese papel en España. Y casi todas me contaban en sus historias personales, les pedía que me contaran como de su vida, me contaban del gran trauma de haber tenido que dejar atrás a sus hijos en sus países de origen para venir a cuidar a otras familias, que me pareció como una metáfora fuerte de la diferencia de clases y de privilegios, ¿no? Y es algo que yo ni siquiera me planteo que pudiese pasar en mi vida, o nadie de mi familia, ¿no? Y lo damos por descontado, además. Entonces dije, uy, aquí hay algo que me toca. Y me puse a escribir el guión de Libertad, que dio muchísimas vueltas. Pero volviendo a 2016, yo dije, tengo que volver a España, porque es mucho más barato vivir en España. Y aparte que estaba empezando a hacer el trabajo de guionista, pagado, que era maravilloso. Hasta insólito. Entonces, yo había escrito 10.000 kilómetros sin cobrar. Después, más adelante, cuando la peli fue bien, cobramos un poco todo, pero en un momento no cobramos nada. Pero de repente me llaman, ¿no?, para escribir Petra, que yo ya era cobrando. Me llaman para escribir... Isabel Cochet me llama para hacer una adaptación de una serie que después no se hizo, pero bueno, o sea, ¿no? Como que empecé a hacer el trabajo. Y dije, hay que volver. Entonces volví. Empecé a trabajar también para MediaPro, para un director que se llama Daniel Burman, que trabaja para MediaPro. Y me fui a vivir a Madrid. Y me deprimí muchísimo. Así, ¿eh? Fue un año como echaba mucho de menos Nueva York. No entendía España, no entendía la industria, no sabía cómo. No, fue muy difícil. Como muy desubicada, quizá. Estaba muy desubicada. Me había pasado 4 años en Nueva York. Y bueno, en Madrid tampoco tenía mi círculo en ese momento. En Madrid no era lo que es ahora, que todo el mundo está allí. Sí. O sea, en ese momento yo tenía mi círculo en Barcelona. Por suerte empezamos a poder financiar Libertad y ya me vengo a Barcelona. Vale, perdona, déjame que ordene esto porque... Sí, es que aquí te he contado mi vida y milagros. Pero para poner un poquito de contexto, claro, cuando dices empezamos a financiar Libertad, pero tú cuando estabas en Nueva York empiezas a escribir, ¿tú en qué momento ves que hay una realidad de decir, vale, tengo este proyecto, consigo productora? Y entonces esto empieza como a dar forma, porque es verdad que desde que tú consigues una productora, o sea, cuando digo tú es cualquiera, hasta que se empieza a financiar, hay como esa especie de espacio, de tiempo que no sabes en qué momento estás. Cuando tú vuelves, ¿ya tienes a alguien o desde Nueva York empezaste a contactar? Pues mira, yo tuve mucha suerte porque cuando hicimos 10.000 kilómetros, que lo hicimos con la Astor Media, ahí se fundó una especie de pequeña familia, ¿no? Entre los productores, con Carlos, y fue en ese momento la Astor venía como un momento de crisis total, ¿no? La productora intentando levantar proyectos con nada. De hecho, la productora estaba físicamente en casa de Tono Folguera y 10.000 kilómetros se rodó físicamente en casa de Tono Folguera. Ah, sí, eso no sabía. La localización de la peli es la casa del... ¡Ostras! Es la casa del productor, porque el 10.000 kilómetros costó 100.000 euros. O sea, nada. O sea, la hicimos baratísima. Entonces, como todos, pusimos tanto de nosotros, ahí se creó una especie de familia y fue muy lógico para mí hacer El Adiós con la Astor Media. Después también hice Las Buenas Nenas, que es mi segundo corto. Bueno, entonces, Libertad lo iba a hacer con ellos, porque habíamos tenido... Era como de forma natural. Claro. Y en ese momento ya habían hecho 2 pelis de Carlos, y había como ido creciendo también la Astor. Pero ya era una época como de crecimiento para la productora y para mí, entonces como que tenía mucho sentido hacerlo con la Astor. Así que no tuve que buscar productora, eso fue una suerte. Sí. Y sí, ya me habían hecho los 2 cortos, ¿sabes? Bueno, y sobre todo que la que tú tienes, la tienes ya como de forma natural y que es algo que surge de forma orgánica y, como dices tú, una familia, porque pasa mucho, y en eso me incluyo, que a veces sí, pero a veces no. Muchas veces no tenemos el productor o la productora que queremos o que nos gustaría, sino el que podemos. Yeah. Y entonces al final te acabas casando con gente que
por lo que sea, tiene el mismo interés que tú y tiene la misma meta que tú, pero quizá no tiene la misma sensibilidad que tú, las mismas inquietudes que tú. Entonces, lo que tú consigues, pues la verdad que es muy bonito, o sea, e inusual. Sí. Y yo creo que tuve mucha suerte y de hecho siguen siendo muy amigos. Y además creo que teníamos una sensibilidad muy parecida. Ellos me acompañaron súper bien en el proceso de libertad. Yo sentía que podía dudar también con ellos, ¿no? Y aparte de haber hecho los cortos ya nos conocíamos mucho. Había una cosa, ya sabíamos cómo funcionábamos. Así que me sentí siempre súper cómoda. Luego entró también Avalon. En ese momento María Zamora era productora en Avalon y a María le gustó mucho el guión de Libertad y entró María también. Y también me acompañó súper bien. O sea, tuve la suerte de tener como dos productoras como muy... Avalon también había participado en, no sé si 10.000 kilómetros, días que vendrán, creo. Y ya se había creado como esta alianza entre la Astor y Avalon que dio pues muy buenas pelis, pues hicieron Alcarrás, hicieron Criatura, ¿no? Hubo como bastantes proyectos que salieron de allí. Yo también había trabajado mucho con la Astor como guionista. Sí. También. Entonces me conocían también con esa faceta. Y está guay eso, porque hay como cosas de mi forma de trabajar. Yo, por ejemplo, soy muy pesada porque escribo muchos drafts de guión, muchos. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, no, es mi forma de trabajar. Yo entiendo de qué va un guión y quiénes son esos personajes y cuál es el conflicto, escribiendo mucho y probando, ¿no? Es verdad que también los escribo rápido, o sea, de un draft a otro, pero pueden cambiar mucho también, ¿eh? Sí. De un draft de guión a otro. De hecho, de los inicios de las pelis al final suelen haber cambios como grandes. Y a veces hay productores que se asustan un poco, en plan, hostia, vamos por el esto no era, ¿no? Y es como, uy, tranquilo, que aún quedan. Porque es, bueno, cada cual, es una cosa que también he ido entendiendo con el tiempo, cada cual tiene su forma de trabajar. Y no hay que trabajar en contra de tu propia naturaleza. No, y aparte lo que es muy curioso es que normalmente hay mucha gente que dice, bueno, yo creo que ya lo tengo, y es como que te obligan a hacer una nueva versión. Yo qué sé, porque lo tienes que presentar a no sé quién, o va a entrar un socio o socia y a lo mejor te pide tal. En cambio, tú a ti no hace falta que te lo digan, tú vas tirando No. hasta que te frenen. De hecho, o sea, yo estoy un poco en contra de hacer versiones de más por hacer. O sea, hay un momento en que si ves que la peli está y está. A mí sí me pasa que como escribo tantas versiones, cuando llega la última, está muy claro que es la última, porque es como que he probado todo, ¿no? Es como, alguien me dice, ¿y si pruebas eso? Yo ya lo he probado. Ya está. No, ya lo he probado. Entonces no hay mucha duda. Y ellos me entendían muy bien, o sea, entendían todo este proceso, pero entiendo mucho lo que dices y creo que es muy importante hacer un buen casting de productores, porque Sí. es alguien, o más de una persona, que te van a acompañar en momentos muy difíciles y que tiene que haber una visión muy clara, compartida. Porque si no, si hay choques allí, al final, yo siempre digo que tenemos que aprender a, me lo digo a mí también, a entender más de producción los creadores, porque al final la producción es creativa, es decir, donde tú pones el dinero, si tú eliges poner más dinero en los actores o más dinero en las localizaciones o más dinero en la postproducción o más dinero o menos dinero en un... Eso son decisiones que también son creativas. Y que repercuten en la peli, que al final es lo importante. Totalmente. Sí, y son cosas que hay que hablar mucho y a mí me gustaría mucho aprender a leer bien presupuestos. No lo sé hacer bien aún, pero aprenderlos a leer bien y incluso aprender de producción, porque siento que allí es donde puedes tener más control creativo también. Aunque tú no te ocupes, en última instancia. Sí, pero conocer. Igual, tienes razón, porque igual que conocemos muchas veces otras facetas como algo de, pues yo qué sé, de montaje, sobre todo, ¿no? Intentas conocer algo de montaje o de postproducción para poder entender qué es lo que te dicen cuando te lo dicen. Es cierto que muchas veces a nivel de producción, sobre todo producción ejecutiva, a la hora de entender ciertas decisiones que se toman o así, pues es más coherente el saberlo. Y es verdad que nos falta, bueno, a mí sobre todo me falta entender muchas cosas. Pero bueno, no, estamos ahí. Entonces, tú vuelves de Madrid, 2017, que ya empezáis a financiar. 2017. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es fácil? Bueno, fácil nunca es, pero ¿es relativamente sencillo o es la travesía en el desierto? Esa financiación. Pues no, la verdad es que tuve mucha suerte con Libertad. Mira, ahora me está costando más financiar la segunda. Eso es el karma, ¿no? Pero la segunda es más cara, entonces me está costando mucho más. Libertad no fue una peli difícil de financiar. Tuve mucha suerte que el Adiós
Funcionó muy bien. Funcionó de muy hecho, bien. ganó el Gaudí, Gaudí, sí. se estrenó en Toronto, ¿no? Ganó la Seminci, es un corto que funcionó muy bien. Y eso pues, nos daba muchos puntos. También fue un año donde empezaron, o sea, no sé si fue ese año o un poco antes, que empezaron a dar más puntos para buscar igualdad de género, que eso también ayuda, ¿no? O como hay una situación, Libertad no es una peli cara. No, pero aún así tiene elementos que son como bastante, no te voy a decir difíciles, pero que no son como atractivos a la hora de venderla, porque al final tú estás hablando también, pues, adolescencia, ¿sabes? También hablas de los problemas familiares de la inmigración, también hay un cierto, que ya lo decías tú al principio, clasismo ahí, entonces, o sea, que son elementos que son interesantes, pero a priori, cuando los pones encima de la mesa a la hora de valorar con ciertas otras cosas, quizá no es tan atractivo. Sí, sí, totalmente. De hecho, a mí me pasó con Libertad. Libertad no tiene un pitch fácil. Me di cuenta de esto, pero hicimos, bueno, la cantidad de labs que hice, no te lo puedes imaginar. ¿Sí? Hice la ruta del lab. La ruta del lab y la ruta de los mercados, ¿no? Hicimos, fuimos a San Sebastián a hacer el mercado, a Toronto también, fui al Sundance Lab, fui a Ibermedia, un lab increíble que hay en Estados Unidos que se llama Nantucket, o sea, hice un montón. Todo esto, perdóname, porque lo de los labs es un gran melón. Uy, sí. Sí, sí, es un gran melón. Uy, Es que de hecho tú y yo nos conocimos donde yo estaba en un lab. En Santander. En Santander, sí, sí, que yo estaba participando en un lab con la peli y a mí es una de las cosas que me parece como muy, muy interesantes. O sea, que no vamos a abrir ese melón aquí, pero tú en esos labs ya ibas con el proyecto escogido. Es decir, no ibas como a probar suerte, sino te habían seleccionado ese proyecto. Con lo cual, a priori, claro, también eso le va dando un prestigio y una solidez a la peli. Eso ayuda seguro. O sea, tienes como pequeñas etiquetitas que te van poniendo como... Los sellos. Sellos, sí, mejor dicho, que le van poniendo al proyecto y que a la hora de financiarlo ayudan. Porque al final, ¿sabes qué pasa con las óperas primas? Que como nadie te conoce, nadie sabe si eres capaz de hacerlo o no. Hay como un punto de ese tirarte al vacío. Y hacer un voto de confianza. Yo por eso admiro a los productores que producen óperas primas, porque no sabes cómo te va a salir. Entonces, bueno, como más seguridad se le puede dar a las instituciones y a los productores. Hay gente que se queja mucho, ¿no? De tener que hacer tanto lab y digo, bueno, es que al final es mucho dinero el que te dan. Mucho. O sea, una peli hoy en día, en la época de Libertad, era un poco más barato, pero tampoco hace tantos años, pero es que todo es mucho más caro ahora. Sí. Pero ahora es muy difícil hacer una peli por menos de 1,5 millones de euros. Entonces, es mucho dinero público, ¿no? Creo que tenemos que ser responsables de decir, bueno, pues igual a la hora de financiar una ópera prima hay que pasar por ciertos aros, ¿no? Y yo creo que eso lo entendí bien y me hice todo circuito. Toda la ruta. ¿Y qué hay que hacer? Pues vamos, siempre he sido muy obediente. Tuve una mentora en un lab que aún me acuerdo mucho, en el Sundance Lab, que se llama Atina Sangari, griega, que me decía, you need to stop being a good girl. Me decía, para hacer cine tienes que dejar de ser niña buena. Y me llamó mucho la atención, pero siempre he sido muy obediente. Entonces era, ¿qué hay que hacerlo? Lo hacemos. Y la financiamos relativamente rápido, Libertad. Déjame hacer una pregunta que me parece muy pertinente, que es algo que a mí me obsesiona cuando escucho eso. Gracias a los sellos que habías tenido en los labs, pudiste tener una financiación relativamente más fácil, pero ¿tú notaste, por ejemplo, que después de los labs tu proyecto se había de alguna manera, no tergiversado, pero se había modificado? Porque claro, al final cada lab tiene su línea, tiene sus ideas, ¿no? Cada mentor, cada mentora tiene también su posición. Entonces, ¿cómo consigues que tu proyecto no se desvirtúe? Supongo que con drafts y drafts y drafts, pero ¿cómo mantienes esa coherencia porque al final eres tú la que tienes que mantener esa coherencia siempre ante todos los estímulos y todos los inputs que te da todo el mundo y que siempre son distintos? Uy, pues es una gran pregunta y es una pregunta que se está haciendo ahora mucha gente, ¿no? Porque ahora hay una proliferación de labs y residencias. Total, y es que ya te digo, no existían y a mí me obsesiona eso, porque yo he tenido la suerte de estar en alguno y de repente entras súper convencido con tu proyecto y te lo desmontan al llegar y dices, joder, si me habéis dicho que era estupendo. Y luego vas al siguiente y te lo desmontan por otro lado. O sea, nada que ver con el anterior. No entiendo nada. Entonces, ¿cómo conseguiste eso? Es un peligro eso, también.
Mira, a mí me pasó también en el Sundance Lab, ahí me dieron un buen meneo, que uno de los mentores me dijo, se leyó mi peli, quedamos para hablar y me dijo que no le había interesado y que sentía que es una peli que había visto muchísimas veces y que si no tenía otra historia. Esto con el guión de Libertad. Día 1, ¿eh? Día 1. Buena tarde, bienvenida. O sea, ¿qué hice? Me fui a mi habitación de la para llorar y llamé a mis productores y dije, me acaba de pasar esto. Y me dijeron, ni puto caso. O sea, no, tú vas con tu peli, tú quieres hacer esto, ya está. Al cabo de un año salió Roma. La Roma de Cuarón. Que temáticamente es muy parecida a Libertad. Y ganó no sé cuántos Oscars. O sea, esta cosa de... Es una peli que ya he visto demasiadas veces. No sé, él me viene a decir... Esta historia de la criada, del no sé qué, del tal, ya se ha hecho demasiadas veces. No es verdad. O sea, al final va de como tú la hagas. Y aunque sea. Y me parece una cosa, me parece muy responsable lo que dice ese señor. Muy responsable. Porque yo, si no hubiese tenido los productores que tengo y no hubiese estado bien mentalmente en ese momento, quizás habría dejado de hacer la peli. Y hay que vigilar mucho. Yo vigilo mucho cuando... hablo con la gente, al final si alguien te trae un proyecto es porque quiere contar esa historia y quiere que la ayudes a contarla de la mejor forma posible, que no es tu forma, es la forma que esa persona quiere, ¿no? Y creo que no tienes que hacer tu peli de la peli de otra persona, tienes que ayudar a... Y a mí me sirve mucho, por ejemplo, preguntar qué quieres hacer tú, o leerme la nota de intenciones, o cuando siento que algo no funciona digo... Pero, ¿qué te interesa con esto, no? ¿Qué quieres contar? Y intento encontrar una forma de ayudar a esa persona a contar lo que quiere contar que quizás no está en el guión o no está bien contado. Eso me parece que es como una mentoría buena. Y yo he recibido muchas mentorías buenas de estas en laboratorios y me han ayudado muchísimo. Y también ha habido momentos donde me estaba equivocando en el guión y me han reenderezado. Pero tienes que ir con las ideas muy claras de qué peli quieres hacer y por qué. Si no lo tienes muy claro, no es el momento de meterte en un lab. Yo siento que antes deberías como escribirte, ¿no? Casi en una hojita de papel. ¿De qué va la peli? ¿Por qué la quiero contar? El corazón de la historia, ¿no? Y eso es inamovible. Lo que necesitas es que te ayuden a contarla lo mejor posible. Totalmente. Bueno, y eso tiene que ver mucho con lo que tú dices al principio de cómo encaras tú tus asesorías o tus mentorías de guión, bueno, tus análisis de guión que haces. Totalmente de acuerdo. Luego... fuera de micros, porque aquí no procede, pero te explicaré una frase que me dijeron a mí hace poco que aún me dejó tiritando también. Pero bueno, entonces, Libertad es un tipo de película que requiere, corrígeme si me equivoco, pero a mí me da la sensación cuando la veo que es una película que encima es una primera película que está tratada como con mucho cariño, mucho mimo, mucho respeto. Entonces yo te quería preguntar, ¿tú la financias? Bueno, tú se financia, pero normalmente las primeras pelis, como decías, no sueles tener todo ese tiempo de exploración, Entonces, ¿cómo encaras un primer rodaje, que es una primera peli, con actores o actrices, en este caso, que excepto 2, son adolescentes? Desconozco si si son profesionales, lo que es la madre y la hija colombiana, pero claro, te metes ahí con unos elementos que son muy complicados a la hora de hacer una... Sí, básicamente te metes en un jardín muy serio y para ser una primera peli, yo no sé si tú tuviste el tiempo necesario que te dejaron, para, pues yo qué sé, no sé si ensayar, tratarlo bien, buscarlo todo, prepararlo, porque muchas veces como no tenemos tiempo es como, bueno, pues tenemos 3 semanas de rodaje, buena suerte compañera, adelante. Bueno, es que esto aparte pasa siempre que hay un momento, lo digo pasa siempre porque a todas mis amigas directoras les ha pasado también, y a los directores también. Hay un momento que pues faltan 3 o 4 meses para rodar, donde se ve como la magnitud de la tragedia y todo el presupuesto. Y se va fraguando ahí. Y te dicen los productores, no tenemos dinero para rodar todo lo que quieres rodar, corta cosas, ¿no? Y esto le pasa a todo el mundo. A todo el mundo. Digo, pero y es un momento muy traumático, porque tú llevas mucho tiempo trabajando en ese guión y de repente te ves en la situación de elegir entre cuál de tus hijos matas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que luego cortas y no echas de menos esas escenas de montaje. Yo creo que debería hacerlo todo el mundo, aunque tengas presupuesto, cortar un poquito antes de rodar. ¿Sabes lo que hacía Berlanga? ¿Qué hacía? Berlanga tenía siempre en su guión una secuencia de una corrida de toros. Y es que pero no venía a cuento. Esto es como muy mítico. Entonces, cuando le venían los productores, me decían, no tenemos dinero, tal, te hay que cortar. Y de perfecto, corta la corrida de toros.
¿sabes? Ya está. Entonces ya sé que ya la metía para eso, entonces se quedaba con lo suyo. Es buenísimo. Ostras, tengo que aprender estos truquitos. Es verdad que yo ahora tiendo a escribir un poco expansivo, ya sabiendo que va a haber un momento en donde se me va a forzar a sacar. No es la misma estrategia que Berlanga, pero bueno, sí que fue un momento pues difícil. Aún así, de hecho, en el inicio teníamos que rodar Libertad en 5 semanas, que tampoco es descabellado, muchas pelis se rodan en 5 semanas, pero nosotros teníamos el problema de tener muchos menores. O sea, Claro. Libertad, que eso también fue para poner una medallita. Las actrices que hacen de Libertad y de Nora me dijeron, por favor, Clara, si pueden tener 16, mejor que 15, porque con 16 años ya pueden hacer Rodar una más, adulto. claro. Yo no. Las dos actrices que más me gustaron tenían 15 y no iban a cumplir 16 en el rodaje. Ni María Morera ni Nicole García. Entonces solo podían rodar 6 horas al día. Es que rodar 5 semanas, 6 horas al día, es un problemón. Es un problemón. Es un problemón. Cuando Entonces, son las protas. Estás rodando, en realidad, 2 semanas, 3 semanas no estás rodando. Entonces, por suerte, esto fue una semana antes, cuando ya habíamos empezado a rodar, de momento veo a mis 2 productores bajando de una montaña, corriendo y gritando, una calle, el Lloret de Mar, corriendo y gritando, ¡nos han dado! ¿Qué era? Que no sé. Ay, ¿cómo será? Eurimax, nos han dado Eurimax. Y eso quería decir que podíamos rodar una semana más. O sea que, bueno, digamos que hay una especie de azar ahí que te permitió continuar y mejorar no, pero hacer la peli como tú querías, porque si no tenías una semana menos de rodaje, que entiendo que la deberías hacer como un puzzle, porque tú tienes las 6 horas de las niñas y luego vas rellenando el resto de horas con adultos. Esta secuencia un día, esta secuencia el otro, Sí, lo que es totalmente un caos aquello. Aún así fue un poco un puzzle, pero bueno, siento que rodar 6 semanas es un privilegio también para una ópera prima, o sea, estuvo muy bien. Sí, la verdad que sí. Estuvo muy bien y fue un rodaje duro porque al final pues eso, había muchas... Nicole García no es actriz profesional, teníamos muchos niños también, todos los primos tal, que tampoco son actores profesionales. O sea, Carol Hurtado, la que hace de madre de Nicole, sí que era actriz profesional. Entonces, por ahí tuve suerte. María Morera sí que había actuado antes. Entonces, María, aparte, es una actriz muy técnica. Para tener 15 años era como... Bueno, ya tiene 21 años, María. Pero yo alucinaba diciendo, ¿cómo puede ser que tengan 15 años tenga este control de la escena? Y me ayudaba mucho también a dirigir a Nicole, como desde dentro. Así que... o sea, fue duro, pero... Lo más duro fue rodar en un barco. Fue la cosa más dura que he hecho en mi vida. Nunca más voy a rodar en un barco, nunca más. O sea, casi morimos. Un día de mala mar, todos mareados, todos vomitando. Casi se nos cae el material de cámara al mar. O sea, fue como muy dramático. En el momento en que teníamos que meter a las actrices al agua, vemos que hay como una colonia de medusas gigantes que se acerca. O sea, fue como... Fue uno de esos días muy difíciles. Pero por el resto... Siento que fue un rodaje hecho con amigas y amigos, con mucho amor, ¿no? Como muy bien acompañada, fue un rodaje muy bonito. Claro, porque hay una cosa que cuando estaba revisando la peli, claro, ya la estaba mirando desde el punto de vista de que iba a hablar contigo. Entonces, que yo me estaba fijando y decía, un momento, vamos a ver, porque aquí hay como el misticismo este de nunca rodes con niños y animales, pero creo que hay que añadirle, hay uno que para mí es más difícil, que es como preadolescentes. Porque es que eso creo que tiene que ser como muy complicado. Y eso hay una cosa que en la peli se muestra muy bien. O sea, que te crees mucho, que es como ese carácter de los 15 años, ¿sabes? Que no eres como el adolescente aún en su pleno esplendor, pero es casi... Y ahí ya empiezas a ver esa especie de rebeldía y tal. Y entonces pensé, claro, esta gente tampoco es profesional. Entonces, ¿cómo lidias tú siendo una directora novel que aparte... Que no suene mal, pero que tú estás como mucho más enfocada en lo que es el guión, ¿sabes? Si tú quieres hacer tu primera película, tiene pinta de que tú dejas como que respire todo este rollo. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo gestionas tú el hecho de que sea tu primera tu primer rodaje, enfrentarte pues eso, a todo un equipo, a todas las dificultades de un rodaje y a actrices preadolescentes? Pues con mucha ayuda al final creo que tuve una ayudante de dirección increíble, que es Vicky Muller. Mi script era Belén Funes, Toma, nada claro. más, nada menos.
Gris Jordana es la directora de foto, es increíble. No tuve coach de actores porque eso es una opinión muy personal y, o sea, respeto y admiro mucho a la gente que trabaja con coach, pero para mí trabajar con actores es como la parte más bonita y más como Creativa. de mi trabajo, entonces no la quiero delegar, ¿no? Quizás preferiría delegar mucho antes de una parte quizás un poco más visual o técnica que esa, pero eso cada cual tiene su forma de aproximarse, ¿no? Entonces disfruté mucho de trabajar. Yo tengo una forma de trabajar con los actores, ya también en la serie lo he hecho así, que a veces es un poco insólita, supongo, que es yo reescribo mucho el guión en los ensayos. Y cuando llegamos y ensayo mucho. Entonces cuando llegamos a la peli está todo muy ensayado. Perdona, ¿cuánto tiempo tuviste de ensayo con la peli? En libertad, un mes estoy. Caray, pues es verdad que tampoco suele ser muy habitual tener tanto tiempo. Un mes. O sea, sí que es verdad que tuvo un problemón, que fue que a Nicole no le daban el visado. Pero había un tema de vino con su madre, pero eres colombiana, o sea, vino de Colombia. Y empezamos a trabajar tarde con Nicole, estamos histéricos todos, pero con el resto, por ejemplo, con Nora Navas y María Morena, ensayé mucho. Con la familia también, o sea... Es que cuando tú ves la peli sí que es verdad que hay un toque de... hay un deje de naturalidad, de cotidianidad, que eso creo que es muy difícil conseguirlo a no ser que lo trabajes. Para mí, todo lo que se pueda... Para ensayar es barato, porque no necesitas a 80 personas, el camión de cámara, no Claro. sé tal. Para mí el lugar donde hay que ponerle como... Hay que pelearlos, los ensayos siempre te van a querer dar menos, porque al final, pues, también es una parte de partida de presupuesto. Tú les pagas a los actores cuando que vengan a ensayar, pero necesitas un es local, mucho menos que perder un día de rodaje, ¿no? Sí. Entonces, para mí, pelear que haya muchos ensayos es una cosa que vale la pena. Hay muchos temas y yo los fui descubriendo la segunda vez que la vi. Yo cuando la vi en su día, o sea, me sugirió cosas, pero al revisarla me han salido como temas nuevos con un siguiente visionado, clasismo, también las relaciones entre madre e hija, que es como un espejo de las dos madres e hijas, pero ahora también de una decadencia. Clase social, pero un estilo de gente vista a través de otro. Entonces, ¿cómo consigues tú no perder el foco de todo eso cuando estás, pues eso, rodeado de un camión de cámara, un tal, y no tienes aún la veteranía que puedes tener ahora? Yo siempre digo que las películas son o narrativas o emocionales. Entonces, esta que es más emocional, ¿cómo consigues tú no perder el foco? Es que para mí hay una cosa que es muy importante, que es de qué va la escena. Y eso es algo que lo sabes escribiendo y lo tienes que saber cuando vas a rodar, y todo sale de allí, donde pones la cámara, cómo se mueven los actores, cómo van vestidos, el maquillaje, la luz, todo va de qué va la escena. Y al final guión es como un montón de bloques, ¿no?, que tú vas poniendo y que cada uno tiene un color y un peso y una forma para construir el castillo, y que tienes que tener muy claro qué hace el pequeño bloque y qué necesitas conseguir de la escena, y decir, yo no me puedo ir de esta escena sin conseguir esto. Si tienes esto muy claro, es el único trabajo que tienes que hacer como director o directora. Es la única cosa en la que tienes que estar muy centrado. Parece fácil. No lo es. No, es muy difícil. De hecho, cuando empiezas a ir tarde, van las cosas mal, es muy fácil perder la perspectiva. A mí me ayudaba mucho, y yo hacía ese trabajo con Gris siempre, y con Belén, con la script y con la directora de foto, de decirles, esta escena va de esto, y el plano más importante es este es el plano que tenemos que hacer, o esto es lo que quiero conseguir de las actrices. Y si veían que íbamos tarde y tal, y no lo estábamos haciendo, Belén me decía, oye, Clara, no tenemos esto aún, ¿eh? Eso está muy bien, porque tienes aliadas y que están, nunca mejor dicho, alineadas contigo para sacar eso adelante, ¿sabes? Que normalmente en un rodaje la gente está como muy pendiente de, pues hay que acabar a tiempo, hay que conseguir lo que tengamos que conseguir, ¿sabes? Pero y hay esa soledad del director a la directora, porque todo el mundo te pide su tiempo, muchas veces a costa del tuyo, ¿sabes? Total, sí, entonces tener esa alineación con esas dos figuras tan importantes es poco menos que un privilegio. Mira, ayer fui a ver a Marta Argerich en una de las mejores pianistas del mundo, en el Palau de la Música.
increíble, fue de los mejores conciertos que he ido en mi vida. ¿Ah, sí? Y tocaba con Gorner, que es otro pianista, y hoy estaba leyendo sobre ella y desde hace muchísimos años Marta no quiere tocar sola, siempre toca con alguien. Y es la mejor pianista del mundo, una de las mejores pianistas del mundo. Pero en un momento tuvo un poco de pánico escénico, entonces ella se siente mucho más cómoda si puede tocar con otra persona, aunque no estén tocando al mismo tiempo, aunque no. Y a mí me pasa un poco esto, yo siento que si no tengo aliados en un rodaje, es demasiado difícil. O sea, hay un punto que es como remar contra corriente. Me pasó un poco, por ejemplo, en la serie que hice Las Largas Sombras, que fue una experiencia increíble y aprendí muchísimo, pero fue un equipo completamente nuevo para mí. Y fue un poco difícil al principio porque siento que ellos tenían una forma de hacer las cosas y mis grandes aliadas fueron las actrices. Y haber ensayado mucho y eso me salvó, porque en el equipo técnico había un punto, tenía por suerte a Neus Boyer, que es mi directora de foto de la serie, es increíble, pero necesitas tener aliados, que te compartan tu visión y que te recuerden en el fragor de la batalla por qué tú querías esa escena. Bueno, o solo aunque sea un apoyo emocional, porque hay momentos en los que necesitas un apoyo. Respira. Claro, sí, totalmente, porque un rodaje, yo siempre digo que te come, o sea, ¿sabes? Te consume, va tan rápido, pasan tantas cosas que es muy fácil, por eso te preguntaba antes de cómo no pierdes el foco dentro de hacer una peli tan sensible. Tú como guionista, acaba el rodaje, que entonces es un rodaje, bueno, enhorabuena, tuviste un rodaje donde más o menos lo disfrutaste, te vas a montaje. ¿Cómo es el montaje de esa peli? Porque yo no sé si había rodado posibilidades y entonces reescribes el guión en montaje o todo lo que había rodado es, no, esto va a ser así, esto es el montaje. Fue un rodaje muy bonito y que disfruté muchísimo con Ana Pfaff, que trabajar con Ana Pfaff es uno de los grandes lujos de esta vida. Ana fue muy inteligente porque me dijo, vete un mes de vacaciones. Y déjame tranquila que ya me encargo. Peli. Y ella hizo un primer assemble donde editó el guión escena por escena tal y como yo lo había escrito. Y quedó un churro de 3 horas. Ella lo hizo aposta. Para que yo me senté, vi eso y dije, Dios mío, qué rodado. ¿Y te deprimiste? Un poco. Bueno, es que le pasa a todo el mundo. Claro, el primer churro que se llama, es que no conozco a nadie que haya dicho, Dios mío, lo que he hecho. Totalmente. Yo pensaba, guau, este es el fin de mi carrera profesional. Sí. ¿Cómo salgo de aquí? Pero Ana fue muy inteligente, me dijo, mira, yo he editado la peli que tú has escrito, ahora vamos a editar, y ya vemos que no funciona, ahora vamos a editar la peli que has dirigido, y que es otra, ¿no? Qué buena frase. Me encantó esto, porque si no os pasáis el rato diciéndome, no, pero monta la escena, si me decís, yo ya veo que es una funciona, y me pongo a montar la peli, vosotros me decís, no, pero monta lo que había en la escena, que porque tú tienes una idea de que eso funcionaba en el set. Claro. Pero no. Entonces hay que soltar eso y ponerte a editar otra peli y a mover fichas y bloques y tal. Fue un montaje súper divertido. También muy minucioso porque, como decíamos antes, Libertad tiene una cosa un poco de piecitas muy... es un poco un mecanismo complejo porque son cosas muy sutiles, ¿no? Y que aparte una te lleva a la otra y si te saltas una te desencadena otra cosa que no te esperaba. Creo que está como muy cogida, ¿no? Entre finamente cogida e hilada. Y entonces si tiras de un hilo, se te desmorona una parte que a lo mejor no te habías dado cuenta. Y tuvimos temas, en montaje de repente sacábamos una cosa y decíamos, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? Ya no me emociona o no... Tono Folguera era nuestra guía, uno de los productores, que Tono siempre te dice, yo quiero llorar al final de la serie. Entonces nuestro objetivo era hacer llorar a Tono. Entonces hubo una versión que vino, lloró al final. Y dijiste, ya está, ya la tenemos la peli. ¿Cuánto tiempo duró el montaje o la pospo? ¿Fue larga o fue una cosa que ya lo encontrasteis más o menos de una manera orgánica y rápida? Ostras, no me acuerdo. 3 meses igual estuvimos montando. ¿Solo montaje? Solo montaje. Sí. Creo que fueron 3 meses. Yo no lo sentí lento, pero tampoco fue rápido. O sea, fue como el tiempo que tenía que ser. Y después estuvimos como... Bueno, la postproducción fue terrible porque
nos pilló la pandemia en medio, entonces teníamos que postproducir en Bélgica, pero yo no me podía ir a Bélgica. Hostia, lo tienes que hacer por vídeo postproducción. Por vídeo, me mandaban audios de... Pero claro, el audio se escucha muy distinto. Claro. O la corrección de color, o sea, nos volvimos locas. No me extraña. Locas, pero yo bueno, no sé cómo final... no infartaba Gris Jordana, tío, haciendo una corrección de color a distancia. No, al final dijimos que no puede ser y a la que nos dejaron volar... Bueno, por suerte, por mala suerte también, o sea, las cosas más locas que me ha pasado. Mandamos la peli a Cannes a la semana de la crítica y nos la cogen. Y claro, estoy flipando, en plan, que esto es increíble, nunca habíamos tenido una peli en Cannes. Y al cabo de una semana nos dicen que se cancela el Festival de Cannes por la pandemia. Hostia. Y es como, no, que lo tienes ahí, ¿no? No, yo te juro, o sea, tuve uno de los momentos más ególatras de mi vida de decir, ¿por qué me están haciendo esto a mí? Y mi novio diciéndome, Clara, no es a ti, no es a ti, la pandemia es mundial, claro. ¿sabes? Como, ya tu película no... Personal, sí. personal. Entonces lo pasé muy mal en ese momento, dije, mierda, porque realmente no sabíamos cuándo se estrenaría, ni idea, o sea, no había festivales, todo el año no hubo, los cancelaron todos. Había esa opción rarísima de ir como una especie de festival online, sí, que dijimos, no. O sea, no, eso es muy deprimente. Pero tampoco sabíamos cuándo volvería a ver. Pero el Festival de Cannes nos dijo, hay dos opciones. O sacaremos una lista de las pelis con una etiqueta de Cannes de este año. No va a haber un festival físico, pero la gente sabrá. O os guardamos la peli un año. Y los productores dijeron, nos esperamos un año. Luego, por suerte, al esperar, pudimos irnos a Bélgica a hacer la pospo. Porque abrieron los vuelos. Y ya, pues yo y Grisa, que fue súper bonito encontrarnos con Berle, que hacía la corrección de color, con la colorista, y decir, vernos en persona, ¿no? Como, que existes. Claro, porque entonces, a mí, mira, esto que dices me parece como súper interesante y es, ¿cómo gestionas tú el hecho de que tu peli la tengas y digas, mira, me tengo que esperar un año? Lo de Cannes entiendo que identifica mucho y marca mucho la pauta a seguir, pero ¿qué plan teníais con la peli? Entonces, porque esa es una pregunta y luego también la siguiente, que es la clave. Pero eso, ¿cómo gestionas tú el hecho que te digan, no, un año la peli parada? No lo gestioné bien. Lo que pasa es que había tanto que gestionar en ese momento, que era, si había una pandemia mundial, nos encerran todos en casa, que enseguida lo pones en perspectiva, ¿no? Y empieza a morir gente como se muere, que dices, bueno, pues... hay otra, ¿no? Creo que... Lo relativizas, sí, aunque al principio no. No, los primeros 10 minutos fue un drama de mi vida. Pero después dije, todos nos resignamos, ¿no? Un poco en la pandemia. Fue, bueno, pues que fue un... No sé si fue un aprendizaje, pero no sé si hemos salido más sabios de la pandemia, mucho me temo que no, pero el aprendizaje es tolerar la frustración y el no saber cómo hacer el control, de no saber cuándo... volverán a abrir, cuando volveremos a tener una vida normal. Entonces fue muy bonito. Bueno, no, ahora viene la otra gran anécdota de Libertad. Sí, digo, fue muy bonito poderla estrenar como en Cannes de verdad, pero ¿sabes qué me pasó? No te vas a creer esto. Esto es la mejor anécdota de Libertad. Ojo, que aquí han contado anécdotas muy divertidas. Muy venga. O sea, esperamos un año. Entonces yo 10 días antes de Cannes me voy con Elena Martín, que estamos escribiendo Criatura, me voy a La Scala y decimos, bueno, ya hace mucho que no hay fiestas ni nada, entonces vamos a salir para San Juan, ¿no? Entonces salimos, pero salimos en un sitio de aire libre, entonces como tal, nos contagiamos de coronavirus y yo no puedo ir a la premier de Cannes. No. ¿Te lo puedes creer? Putada, sí. Putada. No fui, no estuve en mi propia premier, me pusieron por Zoom, no sé qué, una mierda, estaba en casa llorando, diciendo no puede ser. Tengo una película en Cannes y no puedo ir. Bueno, espera un año, ¿sabes? Claro, y has esperado un año. No, fue surrealista. En la última parte que a mí me gusta mucho preguntarlo, vosotros estrenáis Libertad y Libertad se convierte en un éxito. Está en muchos festivales, la película funciona, pues tú ganas un Goya, ganas Gaudí, nominan a la película también. ¿Cómo gestionas eso? Porque tú cuando haces la película siempre esperas eso, pero nunca te lo esperas que vas a llegar. O sea, siempre es como ese anhelo, pero nunca esperas que vas a llegar tan lejos. Entonces, y la segunda es, ¿tú has tenido alguna vez el síndrome del impostor con todo eso? A mí es una cosa que fascina mucho, porque la gente que viene aquí siempre habla del síndrome del impostor. Yo nunca lo he tenido,
para bien y para mal, supongo. Sí, yo creo que todos vivimos como... Yo hay momentos donde no lo tengo y hay momentos donde lo tengo más fuerte. Cuando me siento insegura, cuando no estoy en mi lugar de confort, cuando estoy probando algo nuevo, pienso, no me va a salir, ¿no? Me van a Pero pillar. me van a pillar, ¿qué estoy haciendo? Pero intento mantenerlo a raya con mucha terapia. Yo creo que requiere mucha terapia trabajar de esto, porque todo lo que sea un trabajo como donde el ego esté muy expuesto requiere como de terapia. Porque lo peor que puedes hacer es crear desde la inseguridad. Ya. O sea, cuando creas desde la inseguridad tomas más decisiones. Tienes que creer como si supieras lo que estás haciendo. ¿No? Como, aunque no lo sepas, te haces ver que lo sabes. Fue muy bonito, fue muy bonita la recepción de Libertad. No me lo esperaba para nada. Yo de verdad que decía, para mí, mientras Libertad vaya como un festival pequeñito, ¿sabes? Pues si existen en algún lugar, ya me parece estupendo, ¿sabes? Y que luego ya Caña fue como ¿no? Una sorpresa. Sí que lo disfruté mucho desde la sorpresa, no tenía expectativas, porque, no sé, nunca tampoco pensaba en dirigir, entonces ya había una cosa... Pero lo que no me sentó bien fue toda la promo, todo, o sea, los premios, todo esto. Después pasé una época como donde me costaba mucho sentarme a escribir lo siguiente, porque está todo el día arriba y abajo. Es difícil la promoción, donde de repente también... La exposición quizá también, ¿no? Sí. Hay gente que está más cómoda, hay gente que está menos cómoda. Yo estoy cómoda en casa tranquila, escribiendo. No estoy cómoda con esa faceta y la hago, pero luego me disocio. Y cuando te disocias, pasan cosas psicológicas que no están bien. Tuve un año un poco complicado, pero bueno, ya todo bien. Es como la cara B del éxito, ¿no? Es lo que nadie te cuenta del éxito. Es muy difícil de gestionar el éxito. Sí. Es mucho más difícil de gestionar el éxito que el fracaso. Porque no se enseñan. Es verdad. Y eso, estamos hablando de un éxito pequeñito, imagínate los éxitos fuertes. Es que por eso hay tanta gente, tantos actores, actrices, cantantes con problemas de drogas, con problemas psicológicos, porque es muy difícil de gestionar. Muy difícil, porque es un chute de dopamina tan fuerte que después cuando te lo quitan, ¿quieres más? Bueno, y que es irreal también, porque toda esa exposición es momentánea, es limitada, es determinada en un momento y en un lugar concreto, y se va. Y la gente se olvida muy rápido. Y aparte, en esta industria tú puedes hacer una peli muy buena y tener mucho éxito, y después hacer una mala y que te acribillen. Sí. O sea, por sobre todo que la realidad siempre te pone en tu sitio. No lo digo por ti, pero que, o sea, la realidad nos pone a todos en nuestro sitio, y tú lo has dicho muy bien tú al principio, y es todo esto del éxito, los premios, el reconocimiento, siempre tiene que servir como para que progresemos, ¿no? Y evolucionemos en, pues eso, en nuestra carrera. Y tú lo has dicho muy bien, o sea, tú tuviste mucho éxito con la peli, tú estás muy bien reconocida dentro del mundo del guión, dentro de lo que es la cinematografía española, y te está costando bastante sacar adelante tu segunda peli. Todo eso, al final, la realidad, ¿sabes? Nos pone en sí, te bajamos claro. Más rápido. Sí, totalmente. Y aparte, yo hice una cosa, justo después de Libertad, yo me moría de ganas de volver a escribir para otra gente. Entonces volví muy rápido al guión. Y eso me bajó mucho a la tierra y me ayudó como a mantenerme muy estable. Y sigo escribiendo, de hecho, para otra gente, y es una cosa que me gusta mucho. Sí, bueno, el año pasado también tuviste bastante éxito con el guión de película de Pablo Ortiz. La Virgen Roja, que está muy bien esa película. Escribí también Polvo Serán. Polvo Serán, exacto. O sea, el año pasado tuve 2. Y ahora he escrito la adaptación de La Mala Costumbre. O sea, sigo escribiendo guiones. Y aún así, ya como para terminar, como siempre digo, esto lo intentamos hacer para que la gente descubra y redescubra nuestras películas, que de eso se trata. Entonces, Libertad está disponible en Rakuten TV y en Amazon Prime, pero de alquiler. Todo el mundo que quiera, que se acerque, que bueno, Libertad es una película que habla de la libertad. Movistar. ¿Sí? Pues mira, también en Movistar, pero que Libertad es una película que, mira, el título aparte es muy significativo y habla de la libertad en muchos contextos, y habla de muchas cosas. Ya te digo, creo que trata sobre todo de las relaciones materno-filiales, de también ese paso del coming of age, de una decadencia, de una clase social, de las relaciones entre cuidadoras también.
Yo la recomiendo, así que acérquense. Clara Roquet, muchas gracias por tu tiempo, Muchas gracias por venir y compartir las miserias que decimos nosotros, compartir miserias con nosotros. Y nada, nosotros nos escucharemos en el próximo Rodad Insensatos. Un abrazo. Gracias. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de audio y si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales por @rodadinsensatos y suscríbete a nuestra newsletter en substack.com, donde estarás al día de todas las actualizaciones de la comunidad insensata.